Bienvenidos nuevamente, gracias a todos por asistir a este webinar. Nuevamente vamos a hablar hoy de Windows Virtual Desktop, ¿de acuerdo? En este caso vamos a centrarnos en, como dice aquí, ¿no? Sácale el máximo partido a tus VDIs en modo servicio, ¿vale? Vamos a ver a qué nos referimos en cuanto hablamos del modo servicio. Los objetivos de esta sesión, ¿de acuerdo? Va a ser una pequeña introducción a Windows Virtual Desktop. Por lo que he estado mirando aquí, ya algunos incluso hemos estado trabajando con ellos, ya tienen experiencia y demás, pero bueno, como hay mucha gente nueva también, vamos a hacer esa pequeña introducción. Lo segundo que vamos a hacer también, pues un continuo crecimiento, ¿de acuerdo? Windows Virtual Desktop, ¿a qué nos referimos con continuo crecimiento? Porque esta es una herramienta un poco, vamos a decirlo, nueva, ¿no? Está en crecimiento, está en pañales, por decirlo así, ¿no? Pero ha dado un salto muy importante, con lo cual me gustaría remarcar esa parte. Vamos a ver principales diferencias entre el VDI tradicional de toda la vida y Windows Virtual Desktop. Vamos a ver aquellos beneficios del modo PaaS, ¿de acuerdo? En esta parte veremos lo que es el beneficio de utilizar Windows Virtual Desktop a diferencia de un VDI, ¿vale? Como unos ejemplos. Vamos a ver el licenciamiento y prerequisitos que necesitamos tenerlos claro para poder utilizar esta tecnología de Microsoft, ¿de acuerdo? Por último, vas a sacar unas conclusiones. Posteriormente vamos a ver unos escenarios y cotizaciones de ejemplo, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver tanto un ejemplo que tenemos aquí como en la calculadora para ejemplos más pequeños, si queréis. Por último, casos de éxito en los cuales ya hemos trabajado, ¿de acuerdo? Y lo más importante del día, que es una demostración de cómo funciona Windows Virtual Desktop en sus diferentes sabores, ¿de acuerdo? Sin más, empezamos. Introducción a Windows Virtual Desktop, ¿vale? ¿Qué es Windows Virtual Desktop? Realmente, ya todos lo sabemos, es la posibilidad que nos da Microsoft, en este caso Microsoft Azure, es una solución de virtualizar escritorios totalmente administrados en y desde la nube, ¿vale? De acuerdo, quedaros con el en y desde la nube, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué nos va a permitir realmente? Virtualización de escritorios completos en una suscripción de Azure, es decir, no vamos a necesitar una infraestructura dedicada para los VDIs, como por ejemplo pasa en la actualidad, ¿vale? Vamos a poder crear grupos de host según necesitemos para dar cabida a nuestras cargas de trabajo o departamentos, ¿de acuerdo? O negocio, incluso, que es más importante, ¿de acuerdo? Vamos a poder tener la capacidad de aportar en nuestra propia imagen, es decir, nuestra plantilla que vamos a desplegar en los escritorios virtuales, o en el defecto de que no tengamos ninguna petición especial, podemos utilizar las que ya están preconfiguradas que nos trae desde la propia galería de Azure, ¿de acuerdo? La siguiente que nos brinda, ¿de acuerdo? Darme un segundo y así lo marcamos, ¿vale? Vale, la siguiente característica, que sería esta de aquí, vamos a hablar de reducción de costes con sesiones múltiples de Windows 10 Enterprise, ¿vale? El producto se llama Windows 10 Multisession, ¿de acuerdo? Y esto es una funcionalidad exclusiva de Windows Virtual Desktop, ¿de acuerdo? Es por ahí que vamos a empezar a reducción de costes de cara a la parte de, si comparamos con la parte del VDI tradicional, ¿de acuerdo? Posteriormente lo veremos en profundidad. Vamos a tener reducción considerablemente del número de máquinas virtuales y la sobrecarga del sistema operativo, ¿vale? Mientras proporcionamos los mismos recursos a los usuarios, ¿de acuerdo? Esa sensación de trabajo. Esto se nutre claramente de esta característica. Lo siguiente, vamos a poder tener la capacidad de asignar escritorios personales, ya sean permanentes o no, o incluso darle esa sensación. Vamos a ver. Soporte del cliente nativo para Windows, Mac, iOS, Android, es decir, podemos descargarnos unas aplicaciones para tener directamente acceso a nuestro recurso. En el caso de que no tengamos esto, una característica o un valor añadido es que no necesitamos tener, por ejemplo, un portátil corporativo o algo para acceder exclusivamente a Windows Virtual Desktop, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque soporta cualquier navegador que hoy en día, ¿de acuerdo? Y desde ahí vamos a poder acceder a nuestros escritorios y portal de aplicaciones que tengamos. Recordando que nosotros nos permite o bien utilizar nuestra propia imagen, ¿vale? Nuestra propia plantilla que se despliegan en estas máquinas, ¿vale? En Windows Virtual Desktop o desde la galería. En la galería, ¿vale? También podemos elegir aquello de que por defecto nos virtualice el Office 365, el antiguo Pro Plus, que ahora se llama Apps for Enterprise, ¿de
acuerdo? Y en el último caso, si tenemos nosotros cosas de legacy, es decir, aplicaciones y demás, podemos proporcionar escritorios virtuales de Windows 7. Hoy en día hay muy pocos, pero todavía se siguen viendo casos, ¿de acuerdo? ¿Y qué es el beneficio que nos da en esta última parte? Claramente, las actualizaciones gratuitas de seguridad, ¿vale? Los parches de seguridad. Que si lo tienes en on-prem, sí que lo puedes hacer, pero tienes que pagar, ¿vale? Es decir, tienes que pasar por caja. Bien, entonces, esto de aquí es a grosso modo lo que nos brinda, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo lo hace? Bien, lo hace de la siguiente manera. En este caso, vamos a decir que se divide en 3 partes, ¿de acuerdo? Lo primero que hace es separar el sistema operativo, los datos, las aplicaciones del hardware local, ¿vale? Y los ejecuta en un servidor remoto, ¿de acuerdo? Por separado. Bien, al hablar de esto, lo que también nos permite es la separación del entorno virtual, ¿de acuerdo? Esto se puede elegir, es configurable, la separación del entorno virtual, de la conexión, del entorno de conexión de los dispositivos de los usuarios. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, que nosotros podremos dar a los usuarios permisos para que copien o no copien, o se vea o no se vea los dispositivos locales, ¿de acuerdo? Un segundito que estaba viendo aquí, chat, vale, está todo bien. Vale. Por último, la ejecución de las máquinas virtuales es muy cerca de nuestras aplicaciones y servicios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vale? En este caso, el ejemplo, por ejemplo, de esta usuaria, ella trabaja en una compañía de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Pero ella vive en Japón, está teletrabajando. Dadas las consecuencias actuales, pues hoy es muy en día, muy de a pie el que todo el mundo esté teletrabajando en casa, ¿de acuerdo? Con lo cual, esta usuaria se encuentra en Japón, pero su sede, su head square, que está en Estados Unidos, tiene desplegado la solución de Windows Virtual Desktop. ¿Qué es lo que ella hace? Entonces, recordando esta primera parte, ella lo único que hace es acceder a su infraestructura que está cedida por Microsoft, ¿de acuerdo? Pero las cargas de trabajo están en la misma región, como ya sabemos, Microsoft trabaja con grupo de recursos y esos grupos de recursos están dentro de una región de Azure, ¿vale? ¿De acuerdo? De una localización geográfica realmente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que ella lo que va a tener, vamos a decirlo entre comillas, latencia, va a ser hasta que se conecta a ese Windows Virtual Desktop. Pero una vez la conexión la gestiona Microsoft, con lo cual las cargas de trabajo, aunque estén por separadas, van a estar juntas, con lo cual todas las aplicaciones van a hacer la latencia mínima, ¿de acuerdo? Se me había olvidado deciros, respecto a las preguntas, las dejamos para el final en la parte de question answer y en la parte de chat por si no lo encontréis, ¿de acuerdo? Pero mejor en la parte de question answer. Bien, dicho esto, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? O cómo lo hace también esto de aquí, cómo se beneficia. ¿Por qué? Porque también se podemos utilizar, es decir, Windows Virtual Desktop, al utilizar esta tecnología de Microsoft, como sabéis, también nos va a poder permitir nutrirnos de lo que se llama FSLogic, que esto realmente es una compañía que la compró Microsoft, ¿de acuerdo? Si no recuerdo mal, en el 2018. ¿Y qué quiere decir esto? Si recordáis, nosotros hablamos de que nosotros podíamos dar la sensación a aquellos usuarios de escritorios persistentes sin serlos. ¿Por qué? Porque una de las características de Windows Virtual Desktop era que nos permitía poder albergar varios usuarios por máquinas virtuales. Según características podremos más o menos. ¿Y cómo lo hace esto de aquí? Pues se nutre de la tecnología de FSLogic, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace realmente? Como nos viene aquí. Los usuarios Adele, Néstor y Megan, ¿de acuerdo? Ellos acceden a una única máquina virtual. Luego veremos el tema de acceder a la máquina virtual porque no lo hacen de manera directa, ¿de acuerdo? Bien, acceden a la misma máquina virtual, pero ellos por detrás tienen cada uno sus datos, cada uno sus aplicaciones, su escritorio, su fondo de pantalla. Bien, ¿cómo lo hacen? Pues en la parte posterior, de manera transparente para el usuario, nosotros albergamos todos esos discos duros suyos, ¿de acuerdo? Es decir, donde se albergan todos esos perfiles, ¿de acuerdo? Aprovechándonos en la tecnología de FSLogic. ¿Qué realmente qué es esto? Pues es un contenedor. ¿Y qué va a contener? Los discos duros de los usuarios. ¿Para qué? Para que cuando el usuario Adele, Néstor y Megan se conecten a cualquier máquina virtual, ¿de acuerdo? Se les atache, es decir, se les adjunte automáticamente su perfil, con lo cual ellos van a tener siempre van a tener accesible, todos aquellos datos que ellos han estado guardando. Con lo cual, volvemos al principio y una de las características que nos da son aquellos perfiles, ¿vale? Los datos se almacenan vamos a decirlo,
En discos duros virtuales, por separado, tenemos esa gran velocidad. ¿Por qué? Porque vamos a ver todo aquello que el cómputo y demás nos lo facilita Microsoft. Tenemos esa sensación de persistencia y la sensación de trabajo local en cuanto al tema de las aplicaciones. Dicho esto, también nos vamos a poder trabajar con aplicaciones online en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Porque vamos a ver en la parte de requisitos, ¿vale? O prerequisitos, aquellos licenciamientos. Entonces, nos podemos nutrir también, nos podemos aprovechar de ese licenciamiento para tener, por ejemplo, en este caso, nuestro almacenamiento de OneDrive, ¿de acuerdo? Pues nosotros podemos tener acceso completo a nuestros archivos en la nube, esas peticiones van a ser en tiempo real. Lo que quiero decir aquí es que ya sabéis que automáticamente OneDrive tiene varias configuraciones de manténmelo siempre en la nube o dejarme una copia en local o, en su defecto, manténmelo sin sincronización activa, ¿no? Como se suele decir. Luego, el acceso y velocidad es cedido por la infraestructura de Microsoft, es por la red de Microsoft, con lo cual es una alta velocidad. Dicho esto, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo Microsoft está apostando, o cómo está apostando con esto de aquí? Es por la identidad, la máxima apuesta, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, cuando despleguemos o implementemos nuestros clientes, nuestra infraestructura incluso, vamos a poder nutrirnos de la integración de Azure AD para darnos una capa mayor de seguridad, que en este caso sería el Multifactor Authentication, ¿vale? Vamos a poder jugar también con la configuración de accesos condicionales, que nos facilita la parte de Azure, ¿de acuerdo? Estas máquinas también se pueden podemos acceder a ellas mediante los datos biométricos, como conocéis ya todos, el Windows Hello, ¿vale? Y posteriormente también tendremos configuración de acceso mediante roles, ¿vale? Esto puede ser o bien también para la parte de los usuarios y también para la parte de administración del mismo infraestructura, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Como lo veis aquí, te vas a depender, darme un segundo para que lo veáis mejor, ¿vale? Podemos nosotros decirle, dependiendo del conditional access, que desde dónde me puedes acceder, a qué aplicación puedes acceder y durante qué tiempo, por ejemplo, como lo veis aquí, ¿vale? Esto también es accesible, funciona, es decir, es compatible con Windows Virtual Desktop, ¿de acuerdo? Con lo cual, como volvemos a lo mismo, la identidad es la máxima apuesta, empezando por el multifactor, el hello, es decir, datos biométricos, ¿vale? Que nos dan esa característica. Hasta aquí sería una pequeña introducción, ¿vale? Y recapitulación, por decirlo, si algunos ya lo conocíais, de lo que sería Windows Virtual Desktop. Ahora vamos a hablar del continuo crecimiento. Este continuo crecimiento, como os decía, esto es una tecnología que no lleva mucho en el mercado, ¿de acuerdo? Pero sí que ha dado unos pasos agigantados, ¿vale? ¿En qué quiere decir estos pasos agigantados? Nosotros, y si alguno se ha peleado, hemos pasado de una versión 1 a una versión 2 realmente que se llama el Spring Release, que realmente hoy seguramente la mayoría ya la conocerá, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que ha pasado en sí? Hemos pasado, que es importante, de no utilizar un modelo ARM a basarnos un Windows Virtual Desktop basado en modelos ARM, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Como veis aquí, estas son las principales características, ¿de acuerdo? Todo esto desde aquí son modelos a nivel lógico. Y lo más importante, que por qué decía al principio lo de totalmente administrado desde y en el portal de Azure, porque hoy por hoy es así. ¿Qué quiere decir? Si os dais cuenta, en esta parte veis aquí un PowerShell, un Separate Management GUID, otro PowerShell, todo esto de aquí, hasta llegar al paso de desplegar Windows Virtual Desktop, nosotros teníamos que hacer esto de aquí, ¿vale? En la versión 1, en este paso de aquí. ¿De acuerdo? Teníamos que conceder permisos a Windows Virtual Desktop, vamos a decir a la aplicación de Windows Virtual Desktop, pero también a la tecnología. Lo siguiente, tendríamos que asignar al usuario con el que se dieron esos permisos el rol de Tenant Creator, ¿vale? De acuerdo, dentro del portal de aplicaciones empresariales. Y posteriormente, mediante comandos de consola, ¿vale? Tendríamos que instalar, aparte de módulos, crear un tenant, ¿vale? Ese tenant creator, que lo vamos a ver. Todo esto, ¿de acuerdo? Se ha eliminado, ¿vale? La nueva release de Windows Virtual Desktop ya nos permite hacer, primeramente, que esto ya no hace falta. Y segundo, nos lo permite hacer todo desde el portal de Azure, ¿de acuerdo? Con esta parte, con lo cual es un gran cambio para aquellos que estamos empezando, vamos a decir, en el mundo de Azure o que estamos empezando a utilizar con Windows Virtual Desktop. Si ya me meten comandos por medio, yo me puedo sentir más o menos cómodo, pero si lo hacemos,
directamente desde el portal va a ser más amigable, sobre todo el tema visual, ¿no? Bien, entonces, esta, que sería la versión, vamos a llamarla 2.0, que se llama el Sprint Release, realmente, si recordáis aquí, que teníamos antiguamente separados, ya nos permite. Esto ya os suena más, es un portal de Azure en el cual yo busco en la parte de aquí Windows Virtual Desktop y ya automáticamente me permite crear un host pool, ¿vale? Esto, si os dais cuenta, volvemos un poco atrás, ya estaría en esta parte de aquí. Antiguamente tendría que hacer todo esto de aquí para poder llegar al host pool, ¿de acuerdo? Luego vamos a ver qué también nos permite hacer respecto al apps group, ¿de acuerdo? Bien, entonces los siguientes cambios o el crecimiento que ha hecho también es que ahora se han creado lo que ellos llaman workspace, ¿vale? Áreas de trabajo. Realmente esto es lo que correspondía antiguamente a lo que denominamos ese tenant, ¿no? Ese tenant creator que realmente es un tenant de servicio, ¿vale? De servicio de Windows Virtual Desktop. Ahora tendremos un espacio de trabajo y ya no será necesaria la creación de ese tenant. Lo que se mantiene, ¿vale? Son los host pool, ¿vale? Continúan hasta ahora. Pero sí que tendremos nuevos host pool donde almacenaremos los session hosts que continuarán siendo nuestros escritorios remotos, ¿vale? Y nuestros portal de aplicaciones, según nosotros necesitemos o demos permiso, ¿de acuerdo? Bien, dentro de la Application Group sí que ha habido algún cambio, ¿vale? Continuamos teniendo los dos Application Group. ¿Qué quiere decir? Un Application Group es una separación, vamos a decirlo, separación o unidad lógica de Windows Virtual Desktop que te permite, por un lado, tener sesiones de escritorio remoto, que esto se crea por defecto, y luego si vosotros necesitáis un portal de aplicaciones, ¿vale? Como apps. Y aquí viene lo bueno, ¿vale? Como novedad, cabe destacar la posibilidad de crear estos escritorios y estos apps en el mismo host pool. Antes no se podía, ¿vale? Y asignar usuarios a ambos application group al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir en resumidas palabras? Que un usuario puede ver aplicaciones y escritorios en el mismo host pool perteneciendo a la misma y única área de trabajo. Antes eso no se podía hacer, ¿de acuerdo? Siguiente cambio también muy importante, el tema de las propiedades RDP. Anteriormente, todo se tenía que hacer mediante la configuración de PowerShell. Hoy por en día, realmente, volvemos a lo mismo, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque lo hacemos todo desde el portal de aplicaciones de Azure, ¿de acuerdo? En la parte del portal de Azure, nosotros nos metemos en propiedades RDP y activaremos o desactivaremos aquello que necesitemos para la redirección de puertos, ¿de acuerdo? Con lo cual es mucho más amigable. De cara a la administración, volvemos a lo mismo, seguimos en la parte del portal de aplicaciones, ¿de acuerdo? Vamos a tener la administración del grupo de host pool, del grupo de aplicaciones, el área de trabajo como hemos visto, los usuarios, ¿vale? Esta sería la administración de los componentes que integran Windows Virtual Desktop a modo general. Luego vamos a ver también las diferentes vías de poder hacer ahí. Y aquí, en este caso, ya directamente al darle a la pestañita de Windows Virtual Desktop, nos va a aparecer esto, si os dais cuenta, y que nos va a decir qué host pool tengo o cuántos host pool tengo, que en qué grupo de recurso pertenece, la ubicación, quién está pagando esto de aquí, el tipo, ¿vale? Esto que no pone es el tipo de las sesiones. ¿Qué quiere decir? Porque cuando hablamos nosotros de Windows Virtual Desktop y hablamos de ahorro de costes, hablamos de optimizar infraestructura, es decir, poder albergar más usuarios con el mínimo número de máquinas posibles, ¿de acuerdo? Entonces, en eso aparece un denominado del tipo de asignación. ¿Qué quiere decir eso? El tipo Poolet, ¿vale? El tipo Poolet quiere decir que los usuarios inician sesión en una máquina disponible al azar, en cada login dentro de un host pool, ¿de acuerdo? Pues si yo tengo un host pool, en este caso, my host pool, que comprende 5 máquinas, yo podré albergar, por ejemplo, hace un cálculo que hicimos ayer con un compañero que está aquí en el Win. Para albergar 30 usuarios yo necesitaba solamente 2 máquinas, con lo cual, al ser tipo Poolet, ¿de acuerdo? El tipo agrupado, yo podré albergar esos 30 usuarios en 2 máquinas virtuales. Y también, ¿qué es lo que pasa aquí? O viene el tipo de equilibrio, que no se ve aquí, ¿de acuerdo? Pero es el tipo de equilibrio de carga. Microsoft, vamos a decir, nos da un balanceador de sesiones, ¿vale? Barra carga, por decirlo así, de Windows Virtual Desktop que tiene 2 modos. El Burst First, ¿vale? O el equilibrio de carga, que sería el otro, que sería de amplitud, ¿vale? Profundidad o amplitud lo llaman en español. ¿Qué quiere decir? Si nosotros utilizamos el de profundidad, si, por ejemplo, mi máquina me admite
5 sesiones, hasta que mi máquina no está llena, no voy a asignar la siguiente sesión, es decir, la 6, a la máquina número 2, ¿de acuerdo? Contando que yo tengo un host pool, que es un conjunto de máquinas, ¿de acuerdo? Conjunto de máquinas virtuales, comprendido por 2 máquinas virtuales. Si yo utilizo este modo, vamos a decirlo, este modo de asignación de profundidad, hasta que no llegue al máximo de máquinas, no saltará a la siguiente, ¿vale? Si utilizo la amplitud, lo hará de manera aleatoria. Sesión 1 a la máquina 1, sesión 2 a la máquina 2, sesión 3 a la máquina 1, así hasta llegar al máximo de sesiones, ¿de acuerdo? Y por último, que este es el grupo, este grupo 2, que significa que son grupo de aplicaciones, un application group que está definido por, nuevamente, por los escritorios y el portal de aplicaciones, ¿vale? Supervisión y administración. Es posible hoy en día utilizar, integrar y administrar Windows Virtual Desktop con herramientas de terceros y herramientas Cloud Native de Microsoft Azure, ¿vale? ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la parte de Log Analytics, el Management Activities, la conexión y el Host Registration, ¿de acuerdo? Como veis aquí, nosotros podemos ver mediante esto una configuración de quién está, los errores, la administración, las conexiones, cuántas sesiones ha estado, dónde envía, ¿vale? Como veis aquí, son todos estos, vamos a decirlo, add-on. ¿Por qué? Porque claramente, como sabéis, Log Analytics es otra parte, Management Activities es otra, el Connection y demás. ¿De acuerdo? Se pueden integrar. Bien. Estoy un poquito hablando un poco deprisa, ¿vale? Para que nos dé tiempo y no nos vayamos, no nos extendamos mucho. Hasta aquí todo bien. Espero que esté cualquier duda o lo que sea, repetimos al final y lo comentamos, ¿de acuerdo? Bien. Hasta aquí sería la parte de un continuo crecimiento. Como veis, esta tecnología en muy poco tiempo ha pasado a facilitarnos hacerlo todo, integrar todo con Windows Virtual Desktop desde el portal de Azure. Hoy por hoy existe una 100% una administración del portal de Azure, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora las principales características barra diferencias de Windows Virtual Desktop contra VDI, ¿vale? O lo mismo el antiguo VDI contra la versión actualizada de Windows Virtual Desktop. Esta es la infraestructura tradicional, ¿vale? Esto consta de un gateway, un broker connection, un session host, un web access, un license server, un remote desktop, etc, etc. Todo el mundo esto lo conoce, incluso seguramente lo conocerá mejor que yo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que dependiendo quién preguntemos a uno u otro, esto puede ser más fácil, más difícil, pero sí que lleva una carga de trabajo, ¿de acuerdo? Y sí que lleva también una estimación, y siempre esas estimaciones se van a hacer hacia adelante, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a decir que utilizando, recordad, el modo servicio, esto nos lo hace mucho más fácil, ¿de acuerdo? Y nos lo pone de la siguiente manera, ¿vale? Lo hace más fácil, ¿por qué? Porque si recordamos todo aquello que dependía de mi responsabilidad, recordad que en la nube hablamos siempre de responsabilidad compartida, ¿de acuerdo? Todo esto era responsabilidad mía y claramente sin hablar de que nosotros tenemos que tener, pues bueno, una redundancia, ¿no? En ello. Bien, pues pasamos a este modelo en el cual vamos a tener aquí en la parte izquierda aquello que es administrado por Microsoft, ¿de acuerdo? Aquello que yo necesito tener o está en mi control y nuevamente lo que es administrado por Microsoft, ¿de acuerdo? Bien, la principal cambio es que todo aquel, el web access, el management, el broker, el balanceador, el gateway, estas máquinas de diagnóstico, etc., nos lo quitamos, ¿vale? Y lo cedemos a Microsoft. Y entonces viene la que es responsabilidad mía. Mi responsabilidad sería diseñar esa infraestructura. ¿Por qué? Porque voy a configurar las máquinas, es decir, tendré más o menos máquinas según necesidad de negocio. Y luego la administración de los usuarios, es decir, a quién le daré acceso y a quién no le daré acceso a Windows Virtual Desktop. Y luego también a quién le daré acceso a un escritorio remoto de Windows 10 Enterprise Multisession o solamente a un portal de aplicaciones, ¿de acuerdo? Y también va a estar sobre nuestra responsabilidad hacer ese assessment para ver qué escenario es mejor para nuestros clientes, ya sea un Windows 10 Enterprise, un Windows 10 Enterprise Multisesión o incluso también un Windows Server 2012, que yo os adelanto que lo vamos a ver posteriormente, pero también es aceptado como imagen en Windows Virtual Desktop. Y nuevamente la parte más importante quizás, tanto a nivel económico como a nivel de administración o securización, es la parte del cómputo, el almacenamiento y el networking, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nuevamente lo dejamos en las manos de Microsoft. Con lo cual, esto es un pequeño resumen de las principales diferencias, como veis, que realmente nos lo hace un poco más fácil. Vamos a decirlo un poco, no vamos a decir totalmente fácil, ¿no? Porque puede venir alguien y nos dice, no, es que yo soy experto en esto y claramente pues, habrá que darle la razón, ¿no?
pero sí que nos lo hace mucho, mucho más fácil. Entonces, con esta parte es muy, muy bien. Ahora, dicho todo esto, hemos hablado de un pequeño resumen, de una pequeña evolución en poco tiempo de lo que ha tenido Microsoft, es decir, porque le están poniendo muchas ganas en este producto, porque si buscáis cualquier noticia vais a ver que hoy por hoy está teletrabajando todo el mundo y la mayoría de tecnología utilizada está siendo, sobre todo en Estados Unidos y demás, desde la parte de Windows Virtual Desktop, ¿de acuerdo? Hemos hablado de esa evolución, hemos hablado de las principales diferencias, ¿vale? Y ahora vamos a hilarlo, ¿vale? Con la parte del beneficio del modo pass, ¿vale? ¿Por qué? Porque claramente estamos hablando, pues como veis aquí, hemos tenido nosotros aquí aquello de que ya no depende de nosotros. Entonces, oye, pues vamos a ver por qué o cómo optimizamos esto, ¿no? Pues en esta parte sería el beneficio del modo pass, ¿vale? Del modo servicio en sí. Entonces, aquí vamos a hablar de tres partes. La primera parte sería la infraestructura, la siguiente, el licenciamiento y lo tercero, perdón, trabajos de IT, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto de aquí, pues son ahorros que hay que tener en cuenta varias cosas, pero sí que son. La primera, en cuanto a infraestructura, experiencia de Windows 10 con sesiones múltiples, ¿vale? Cómputo y almacenamiento con coste eficiente. Por último, vas a tener los gastos en OPEX de acuerdo con las necesidades del negocio. Licenciamiento. Ahorro en las licencias CAL. Como vamos a ver a continuación, no hace falta licencias CAL de acceso si yo utilizo Windows 10 multisesión. Recordáis que sí que permitía Windows 2012 R2 para imagen con Windows Virtual Desktop. En ese caso sí que hace falta la licencia CAL, ¿vale? Dependiendo del escenario, pues tendremos más ahorros, menos ahorros, pero dependerá siempre del escenario a cumplir, ¿de acuerdo? Y trabajos de IT. Ahorro, esto no quiere decir, aquí me gusta remarcar, ¿vale? Es que no es que necesitamos menos gente, ¿no? Necesitaremos la misma o quizás más gente, pero que podemos destinar aquellos esfuerzos a otros e incluso hacer un upgrade de nuestros skills, ¿de acuerdo? Mejorar nuestra tecnología, aprender sobre esta parte, ¿no? Entonces vamos a tener ahorro en el mantenimiento debido a que tanto el cómputo como el almacenamiento, que es esa parte fundamental cuando hablamos de infraestructura, pues ya no recae sobre nuestro tejado, ¿vale? Y ahorro en el mantenimiento cuando se utiliza el servicio PaaS, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a ir asociado a nuestro negocio. Siguiente, esto es un ejemplo, ¿vale? De una infraestructura con un coste optimizado de una experiencia de un Windows 10 a un Windows 10 con multisesión, ¿vale? Coste con varias sesiones, como por aquí. El escenario es el siguiente. Desde un Windows 10 en on-prem, es decir, utilizando el VDI tradicional, a un Windows 10 multisesión. Como veis, como dijimos, nosotros estos tres usuarios tienen aquí una máquina asignada, pero esa máquina no está siendo utilizada al 100%. ¿De acuerdo? Entonces, con Windows 10 multisesión y Windows Virtual Desktop, vamos a permitir que esos tres usuarios sigan teniendo su misma sensación de trabajo, pero lo vamos a agrupar en una única máquina de mayores características, pero que va a estar mejor optimizada, ¿vale? Entonces, su utilización, como pone aquí, será mucho mayor, ¿de acuerdo? Y siguiente, la infraestructura, seguimos con el coste, ¿de acuerdo? Computación y almacenamientos efectivos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de la parte de on-prem, ¿vale? Vamos a decirlo aquí, es un pago por uso real. Si hablamos en la parte on-prem, no lo podemos decir cuando nosotros nos pasamos a la nube, sí, ¿vale? Entonces, un pago por uso real en un uso máximo, que sería la parte de on-prem. Optimiza el cálculo mediante el uso del pago por uso e instancias reservadas. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? Dame un segundo, que tenemos una pregunta y respuesta. Vale, Javier Rodríguez, lo respondemos al final, si te parece, ¿vale? Para intentar que no nos alegremos tanto en el tiempo. Dame un segundito. Vale, en este escenario, ¿qué quiere decir? Y todo nos ha pasado cuando viene alguien y tenemos un proyecto de Windows Virtual, esto, perdón, la costumbre, de VDIs, ¿de acuerdo? Siempre nos dicen, oye, necesito que me diseñes una infraestructura con un presupuesto para unos 20 usuarios con vistas a futuro de 50. Entonces, ese con vistas a futuro con 50, nosotros lo que solemos hacer es esos 20 más un 50, ¿no? Tenemos que ver un uso máximo, porque a lo mejor no sabemos cuándo nos va a crecer ni un día para otro, ¿no? Por ejemplo, imaginaros el tema de a mí me gusta poner mucho el call center, porque van por campaña, ¿no? Navidad, fin de año, lo que fuese. Crecen continuamente, pero no es continuo, es decir, el número de empleados no es lo mismo. Entonces, cuando hablamos en la parte on-prem,
el tiempo, recuerdo, con la línea del uso del recurso nunca está lineal, ¿vale? La cantidad del recurso utilizado crecerá y decrecerá, dependiendo, pues, por ejemplo, de aquellas campañas y más, pero nosotros, tanto la cantidad de recursos pagados como la cantidad de implementación y gasto, siempre lo hemos hecho al máximo. Mientras, si nosotros nos pasamos al modo PaaS, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos aquí dos cosas. Primero, la cantidad del recurso utilizado, que va a ser siempre, va a ir a esta línea. Darme un segundo para que la veáis mejor. ¿Vale? Esta línea, veis que tiene una despuntada que es amarilla. Eso significa que nosotros podemos tener nuestra infraestructura, nuestras máquinas, nuestros discos, nuestras cuentas de almacenamiento, lo que necesitemos, va a estar siempre alineada con el uso de nuestros recursos. Es decir, el recurso vamos a cambiarlo por negocio o usuarios, ¿de acuerdo? Con la cantidad que yo estoy pagando. Va alineada. ¿Y por qué es despuntada? Porque nosotros estamos en pago por uso. Pero nosotros también, aun estando en pago por uso, podemos tener un ahorro superior. ¿Y ese ahorro superior qué quiere decir? Esta línea amarilla de aquí, que es continua, que es cantidad de instancia reservada pagada. En pocas palabras, es que nosotros le decimos a Microsoft, oye, yo voy a estar utilizando estos recursos, estas 3 máquinas virtuales, durante, por ejemplo, 3, 50, las que fuesen, durante un año, ¿vale? Un año o 3. Y te dice, vale, perfecto, como tú me dices que vas a estar utilizándolas durante un año, yo te aplico vamos a decir, una tarifa de instancia reservada con este precio. Con lo cual, puedo tener esas 3 máquinas en una tarifa de instancia reservada ahorrándome dinero, ¿de acuerdo? Y si yo en el hipotético caso, o por ejemplo llega Navidad y estamos hablando de ese call center, necesito incrementar aquellas máquinas virtuales momentáneamente, ¿de acuerdo? Un mes, pues puedo jugar con mis máquinas que me están dando siempre la capacidad al 100%, más otras que van a acuerdo a aquella campaña de Navidad que estoy necesitando 4 máquinas más. Llega esta línea de aquí y automáticamente elimino esas máquinas, con lo cual ya no las voy a seguir apagando y sigo con mi cantidad de instancias reservadas que serán aquellas únicas máquinas que yo esté necesitando para mi actual carga de trabajo. ¿De acuerdo? Esto nos lleva a la siguiente parte, que es el gasto OPEX alineado con el uso comercial. Es lo que hemos hablado. Cuando nosotros hacemos, es una inversión y construcción para la demanda máxima siempre. Como veis aquí en la parte de la izquierda, pues necesitamos un alto coste del modo CAPEX mientras nuestro uso no significa que no lo utilicemos, pero sí desde el minuto cero, ese crecimiento, esa curva evolutiva de nuestro negocio no va a ir alineada hacia nuestra infraestructura, porque nosotros siempre tenemos que prever por si, ¿no? O como se suele decir, depende. ¿Vale? Si nos pasamos a la parte cloud, seguramente podemos llegar a este coste, ¿vale? Pero ese coste ha venido a raíz de que nuestro negocio ha ido creciendo y como nuestro negocio ha ido creciendo, yo he ido desplegando cosas, en este caso vamos a cambiar esas cosas por máquinas o tecnología Windows Virtual Desktop, según el requisito de negocio que yo he estado teniendo, ¿de acuerdo? En el caso de que yo necesite, vamos a hacer lo mismo. Esta curva puede ser hacia la derecha que hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Con lo cual, vamos a tener unos beneficios. Esos beneficios son, no vamos a tener grandes compromisos financieros al principio, ¿de acuerdo? Va a estar adaptada a la capacidad, a las necesidades operativas nuestras. Va a ser la alineación de los servicios de IT, software y hardware con requisitos comerciales cambiantes. Y aquí sí que me gusta parar un poco el por qué. Porque cuando nosotros compramos aquí, estamos comprando cacharros, ¿vale? En la parte web, en la parte cloud también hay cacharros, pero ese cacharro no es mío, ¿vale? Es decir, ese hierro que conocemos todos, este es mío, y si yo compro de aquí a 5 años, en 3 años, al paso que va creciendo la tecnología, va a quedar obsoleto. Entonces tendré que hacer nuevamente una inversión, ¿vale? Aunque nosotros hacemos en principio una inversión a largo plazo, si mañana tenemos un cliente que necesita el doble, el triple de cómputo, quizás tengamos que hacer una inversión. En la parte cloud, nosotros, como en nuestra parte, claramente hay cacharro por detrás, pero es de Microsoft, es su responsabilidad. Hablamos nuevamente de responsabilidad compartida, ¿de acuerdo? Es tu responsabilidad y lo que voy a hacer yo, en el caso de que yo necesite más cómputo, simplemente dándole a 2 clics, puedo utilizar una máquina que antes la tenía redimensionada a 4 cores y 16 de RAM, darle a 16 cores y 32 de RAM, por ejemplo, ¿de acuerdo? Con lo cual, también vamos a ir a alineación tanto a la parte de software y hardware con requisitos cambiantes, ¿de acuerdo? Vamos a tener la capacidad de habilitar la carga cruzada departamental precisa y la alineación de lo adquirido. Volvemos a lo mismo, si tenemos una oportunidad de negocio,
que nos viene aquí desde la parte de la carga cruzada de aquí, pues automáticamente nos vamos a ir a la parte de, pues necesitaré más infraestructura, pero esa infraestructura va a ir siempre alineada de la parte del negocio, ¿de acuerdo? Lo siguiente, reducción, gestión y administración, implantación y mantenimiento. Todo esto son reducción. ¿Por qué? Pues vamos a tener menor coste de infraestructura, ¿vale? Ya que el cómputo y el almacenamiento se mueven a la nube. Pero aparte también el cómputo de la infraestructura lo asociado a él, ¿no? Los gastos generales, cuando hablamos aquí, quiere decir pues, un CPD, la electricidad, el coste laboral. No hablamos, vuelvo a decirlo, que necesitamos menos gente, ¿vale? Perdón, sino que simplemente podemos optimizar a la gente, ¿vale? Para que haga y mejore en otros aspectos, ¿de acuerdo? Menor coste laboral cuando utilizas el servicio PAR, pues bueno, pues Windows Virtual Desktop entregado como nuevo servicio, reduciendo su coste de mano de obra, ¿de acuerdo? Volvemos a lo mismo, enracar, hay que al operar y vamos a decir al empleado que antes lo teníamos enracando, conectando cables, pues ahora simplemente lo tendremos aprendiendo esta tecnología y desplegando la tecnología, con lo cual él ganará nuevos skills y nosotros ganaremos nuevo negocio, ¿de acuerdo? Y sobre todo, rapidez. Decíamos, aquí empezamos en la parte de licenciamiento, ¿de acuerdo? Licenciamiento ventajoso. En esta parte vamos a hablar de la SCAL. La SCAL, ¿por qué? Porque si nosotros trabajamos de la parte de Windows Virtual Desktop con multisesión de la parte de un Windows Server in situ, nosotros hacer este cargo ya no necesitamos CAL de acceso. Eso nos lo quita Microsoft, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Vamos a ver más adelante, pero si os dais cuenta, aquí empieza M365, M365. ¿Por qué? Porque todo aquello que nosotros desplegamos en Windows Virtual se nutre de nuestra suscripción, de nuestro licenciamiento de usuario. Y hay que tener en cuenta una cosa, estamos hablando continuamente de máquinas virtuales y esas máquinas estamos hablando continuamente de que lleva un sistema operativo Windows. ¿Vale? Pues ese sistema operativo de Windows tampoco nos lo cobran, ¿de acuerdo? Nos van a cobrar, valga la redundancia, solo la infraestructura, es decir, el cómputo en este caso, vamos a dejarlo mejor, cómputo, es decir, cores y RAM de cada máquina que tenga, ¿vale? Luego vemos un ejemplo para que veáis. Entonces, más o menos esto que nos puede llegar, dependiendo, pues un ahorro de más o menos 10 euros por usuario al mes, ¿de acuerdo? Y de todo esto que hemos hablado, infraestructura, seguridad, optimización, usuarios, CAL, etc., etc., nos lleva a las ventajas que obtenemos. Primero, la gestión centralizada de la seguridad. ¿Por qué? Porque vamos a estar en la parte de Azure y dependiendo de lo que nosotros despleguemos, pues vamos a tener mayor o menor securización. Y luego podemos hablar sobre el tema de securización, empezando por el tema de las máquinas virtuales, ¿de acuerdo? El ahorro de costes en cuanto a la gestión global de IT, normalmente hemos visto, ¿vale? El licenciamiento. Luego no he hablado de también la parte de los ahorros de las licencias de mantenimiento de la licencia de mantenimiento, ¿no? Lo que pagamos por mantener nuestros VDIs, ¿no? Vamos a tener coste global en nuestra parte IT y fácil crecimiento, el scale up y el scale down, es decir, cuando yo más necesite máquinas, las crearé, las añadiré a mi Windows Virtual Desktop y cuando termine la campaña las eliminaré, ¿de acuerdo? Con lo cual es un fácil crecimiento tanto para arriba como para abajo. Por último, vamos a tener cargas de trabajo especialmente diseñadas para la función que nosotros necesitemos, ¿vale? Si yo tengo un cliente que necesita mucho cómputo, pues utilizaré unas cargas de trabajo específicamente para, por ejemplo, memoria optimizada. Para otro que necesita un uso medio normal, utilizaré, pues, por ejemplo, la serie D o la serie B, dependiendo de lo que necesitemos. Entonces, gracias al gran abanico que nos da Azure de cargas de trabajo, es decir, de máquinas virtuales, yo podré albergar, mejor dicho, esas cargas de trabajo según la función que vaya a desempeñar. ¿De acuerdo? Dame un segundo. Vale. Vale, que estaba viendo las preguntas, que hay unas cuantas ya. Vale. Siguiente. Vamos a ver en esta parte el licenciamiento y los prerequisitos, ¿vale? Hemos hablado de todo esto, está muy bien y es estupendo, puede ser más o menos, me puede gustar más o menos, pero tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿qué licenciamiento y qué prerequisitos necesitamos cumplir para yo beneficiarme de esta tecnología? Lo primero son los usuarios. Aquellos usuarios que vayan a consumir escritorios virtuales mediante Windows Virtual Desktop necesitan cumplir estas características de licenciamiento. Si tú vas a consumir Windows 10, tú vas a consumir Windows Virtual Desktop con Windows 10 multisesión, Windows 10 o Windows 7, necesitas estas de aquí, ¿de acuerdo? Si tú necesitas Windows Virtual Desktop
con una imagen de Windows Server, lo que decíamos, tú aquí sí que necesitas una licencia CAL de escritorio remoto con software Azure activo, ¿vale? Y ahora, ¿qué nos beneficiamos de tener estas dos partes? De que también podemos utilizar la tecnología FSLogic que no nos la cobra, ¿vale? Esa containerización de perfiles mediante esta tecnología, ¿de acuerdo? Con lo cual, automáticamente nos lo hace. Bien, y de acuerdo a infraestructura. Esto es un prerequisito y assessment o recomendación. ¿Por qué? Porque lo primero, prerequisito es tener una suscripción de Azure porque claramente vamos a desplegarlo en Azure. Lo siguiente, el directorio activo. Este directorio activo tenemos que ver por qué identidad, ¿vale? Por qué estrategia de identidades queremos ir. Si me interesa más o menos integrarlo con mi escritorio, con mi AD, o puedo utilizarme mediante el ADDS, que es el Active Directory Domain Service, dependiendo de lo que quiera hacer. Este Active Directory es a modo servicio, Domain Service, ¿vale? Lo dice su nombre. Y, por ejemplo, te puede valer exactamente cuando quieres aislar un entorno o porque no necesitas más para Windows Virtual Desktop. En el caso de que necesites que integres cosas, no vamos a decir terceros, sino con la parte on-prem, aparte de tener VPNs y demás, o porque necesitan validarse con los usuarios local, pues automáticamente necesitaremos utilizar Active Directory, ¿vale? Entonces, es bueno determinar la estrategia de identidades, ¿por qué? De cara a lo que va a consumir el usuario. Y de ahí nos llevará a la parte del Active Directory. Y luego, todos aquellos recursos asociados a la imagen de Windows Virtual Desktop, la red, el almacenamiento y la región. ¿Por qué? Porque todo eso va a incurrir, primero, en un assessment que voy a necesitar, depende, un cliente necesitará una cosa u otro, y necesitaré más latencia, menos latencia, más almacenamiento, menos almacenamiento, qué región es mejor, dependiendo de todo esto de aquí, para yo albergar este de aquí, ¿vale? Este sistema. Entonces, todo esto de aquí son, más que prerequisitos, son recomendaciones a tener en cuenta, ¿vale? Y luego, por último, las credenciales requeridas, ¿vale? Todo aquel que vaya a realizar este despliegue, asegurarse de que tiene los permisos necesarios dentro del Azure AD, dentro de Windows Virtual Desktop, dentro del Service Principal si se utiliza, etc, etc, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nosotros creamos Windows Virtual y no tenemos permisos, automáticamente nos va a dar un error, pero se habrá creado basura, vamos a llamarlo, ¿de acuerdo? En esta parte. Bien, vamos a hablar de, en este caso, esto era más o menos prerequisitos, licenciamiento y prerequisitos, ¿vale? Y nos llega a las conclusiones. Entonces, vamos a hablar principalmente de las conclusiones sobre la plataforma, ¿de acuerdo? En resumen, nos permite virtualizar escritorios, ya sean móviles persistentes y aplicaciones. Sistemas operativos que van a estar soportados, un Windows 10 multisesión, un Windows Server y un Windows 7 con las actualizaciones de seguridad, parches. De cara a la infraestructura, esto no lo hemos hablado, pero es muy bueno, que las máquinas virtuales no están expuestas directamente a Internet. Es decir, cuando nosotros hagamos el despliegue, esas máquinas no van a tener IP pública, que no quiere decir que no las podamos asociar, atachar una IP pública, ¿de acuerdo? Pero es bueno, con lo cual desde fuera no van a poder ser atacadas. El uso de Azure como proveedor de identidad, que nos va a permitir utilizar un multifactor, un acceso condicional o tecnología biométrica. De cara a las máquinas virtuales, con tecnologías como NVIDIA, ¿vale? AMD EPYC, GPU N series, ¿qué quiere decir? Aquellas cargas de trabajo que nosotros querramos instalar o desplegar en Windows Virtual Desktop, pues podemos utilizar incluso las máquinas de tecnología UIT, ¿de acuerdo? Luego, seguramente os suene, tanto la parte de Citrix como VMware Horizon Cloud, ¿vale? También están soportados con una extensión para Windows Virtual Desktop, ¿de acuerdo? Con lo cual hay integración. Vamos a hablar del tema de las conclusiones a nivel general. Hemos hablado de la parte de la plataforma y ahora vamos a hablar de conclusiones a nivel general de Windows Virtual Desktop, ¿no? Lo primero que multisesión es, aparte de ahorrar costes, es que vamos a tener menos cargo de trabajo en cuanto a la parte de infraestructura. Vamos a tener un acceso desde múltiples dispositivos. Hemos visto un navegador, un cliente pesado, Windows Mac, Android. Vamos a tener acceso nuevamente mediante el navegador, vamos a tener ahorro en licenciamiento, ¿por qué no? Nos vamos a quitar aquellas CAL de acceso por usuario, con lo cual esto es un coste, la verdad, a tener en cuenta. Luego, la infraestructura en modo servicio, servicio, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que no siempre vamos a estar alineado de cara a nuestro negocio, ¿no? Por último, costes ajustados a la necesidad del negocio, que hemos visto, ese mantenimiento, esa configuración y esa gestión. Y todo esto va a estar centralizado. ¿De acuerdo? Por último, vamos a ver el tema de escenarios y cotizaciones.
Este es un claro ejemplo de una cotización, ¿vale? Que estos cálculos se han basado de cara a la infraestructura, ¿vale? No se ha tomado aquí en cuenta la licencia del ahorro, que puede ser mayor o menor según el escenario, ¿vale? Esto es una comparación para que os hagáis una idea entre un Windows 10 multisesión y un Windows 10 single session, es decir, que un usuario tiene una máquina y un usuario puede estar varios usuarios pueden estar en una máquina, perdón, ¿de acuerdo? Entonces, sesiones múltiples versus sesiones simples, ejemplo de coste de infraestructura. Esto es un requerimiento, esto es lo que se tiene que hacer para poder nosotros llegar a un cálculo de un Windows Virtual Desktop, ¿de acuerdo? El tipo de usuario. ¿Por qué? Porque como podemos ver, ¿vale? Estos usuarios, dependiendo la carga de trabajo que tengan, que Windows Virtual Desktop lo pone en clara, lo veremos en la calculadora, clara, mediana, pesada, vas a necesitar más o menos máquinas virtuales para dar cabida a esos usuarios, ¿de acuerdo? Nos dice que el número de usuarios son 1000 con un pico de concurrencia, porque se trabaja con concurrencia de un 80%. Bien, ¿y qué requerimientos de almacenamiento tiene? Pues unos 20 gigas, ¿de acuerdo? ¿Y qué transferencia de datos? También esto es tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros nos conectamos a Windows Virtual Desktop y nos descargamos todo lo que tenemos en nuestros escritorios virtuales al local, que no es óptimo, ¿de acuerdo? Porque ya que estamos trabajando en la nube, pues utilizar herramientas, pues ya nos aprovechamos el licenciamiento, SharePoint, OneDrive, etc., como lo hemos visto, ¿vale? Porque la transferencia de datos, como ya sabéis en Azure, tiene coste, ¿vale? Y ese giga pues son 0,07 céntimos por giga, ¿de acuerdo? Dicho esto, las principales asunciones de infraestructura sería Para el cómputo hay que tener en cuenta también la región, en este caso Oeste Europa, Norte Europa, las instancias reservadas a 3 años, como hemos dicho, para tener mucho mayor beneficio, y las máquinas. Para multisesión voy a utilizar esta, que me permite 4 usuarios por CPU. De estos 1000, pues entonces yo necesitaré X máquinas, que lo vamos a ver ahora. D2S V3, ¿vale? Para la single session, que sería. Y por último, almacenamiento de usuarios. Estos perfiles, en este caso, van a utilizar NetApp, ¿de acuerdo? Se puede utilizar Azure Files. Y por último, la red de Virtual Network tiene que estar en la misma región, con lo cual, para hacerlo aquí. ¿Vale? Entonces, el cálculo, si nosotros nos ponemos a hacerlo, para que llegara a estos costes, ¿de acuerdo? De un Windows 10 multisesión, ¿vale? A un Windows 10 Single Session, a un Windows Server Multisession, a un Windows 10 Multisession, ¿de acuerdo? Son que yo necesito, de esos 1000 usuarios con ese 80%, yo necesito 800 usuarios, ¿vale? Esos 800 usuarios los divido por CPU, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a necesitar 200, vamos a decir, CPU. Y esos CPUs que necesito los voy a dividir, en este caso, en la de 8, que tiene 8 cores, ¿vale? Para ver cuántas máquinas necesito. Y me da un recuento que yo necesito 25 de estas máquinas para albergar esos 1000 usuarios con concurrencia del 80%. Fijaros, 25 máquinas para 1000, con lo cual el coste, yo os digo, que son estos 4,10. ¿Vale? Aquí se sale lo mismo y diréis, ¿por qué te sale lo mismo? Porque no hemos tenido en cuenta el tema del licenciamiento y demás, ¿de acuerdo? No se tiene en cuenta. Entonces, de cara a ser a ser más precisos de cara a este cómputo y demás, ¿de acuerdo? De cálculo de precios, nos lleva a la siguiente diapositiva, que sería las consideraciones de precios, ¿vale? La región, ya sabemos que una región puede ser más o menos cara, dependerá de también lo que necesitemos, el recuento total de usuarios, si nosotros utilizamos usuarios de sesión múltiple o sesión dedicada. Claramente la parte es posible, pero lo óptimo no es utilizar sesión dedicada. ¿Por qué? Porque necesitaremos una relación 1 a 1, es decir, un usuario, una máquina, ¿de acuerdo? Vamos a necesitar la concurrencia máxima, horas de trabajo, especificación de las máquinas virtuales. No es lo mismo una D2S que una D8, por ejemplo, ¿vale? Os pongo aquí. De cara a estas máquinas virtuales, lo que vamos a tener son instancias reservadas con el pago por uso, ¿vale? Entonces, si yo ya tengo un servicio y ese servicio automáticamente lo llevamos y siempre estamos con 4 máquinas, pues esas 4 máquinas lo que hago es reservarlas y si necesito más, las cubro mediante la tarifa pago por uso, con lo cual aún así estoy teniendo ahorros, ¿vale? Requisitos de almacenamiento y transferencia de datos, en el caso de que necesitemos, ¿vale? Vale, veo unas cuantas preguntas, a ver si que puedo dar un poco de prisa para que no nos extendemos mucho y lo hacemos, ¿vale? Dame un segundito. Bien, por último.
Casos de éxito, ¿vale? Estos han ido varios casos de éxito y, de hecho, darme un segundito. Vale, sí. Estaba mirando aquí, ¿vale? De hecho, algunos casos de éxito están aquí en el webinar, con lo cual lo pueden corroborar, como quien dice, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, casos de éxito. Por ejemplo, esto nos pasó porque un cliente nos comunica la necesidad de poder brindar a sus clientes pues, una solución de escritorios virtuales, pero se tenía que cumplir una característica. ¿Y esas características qué eran? Pues que tenían una imagen personalizada, con lo cual característica 1, Windows Virtual Desktop la cumple. 2, necesitan poder presentar aplicaciones propias en el App Group, ¿vale? ¿De acuerdo? En aplicaciones, un portal de aplicaciones y escritorios remotos, según permisos. Con lo cual, punto número 2, lo cumple Windows Virtual Desktop. Punto número 3, necesidad de poder acceder a un recurso compartido que se encuentre en un file server en la infraestructura local. Si recordáis aquellos prerequisitos o assessment, podíamos utilizar el AD y si conectamos un VPN más el AD-SYNC, etc., pues se cumpliría. Con lo cual, punto número 3, completo y solventado. Y por último, necesidad de que los usuarios se validen con el dominio local. Hablando del punto número 3, se cumple el número 4, ¿de acuerdo? Es decir, necesitaban interoperabilidad entre AD On-Prem y Windows Virtual Desktop. Con el AD Sync ya utilizamos esa parte, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, nosotros lo que hicimos desde aquí fue, le presentamos la arquitectura y nosotros configuramos un POC, ¿vale? Porque tenían aquí una serie de aplicaciones un poco extrañas, estas personalizadas, ¿vale? Y nosotros llegamos a la conclusión que la imagen personalizada está proporcionada, las aplicaciones son satisfactorias, la interoperabilidad funciona y para el POC nosotros utilizamos el ADDS, ¿vale? Pero, si recordáis aquí, nosotros lo que hemos hecho es, ellos querían una imagen personalizada, perfecto, porque el usuario cuando acceda aquí a Windows Virtual Desktop, él va a estar dentro de la red de Azure, pero mediante la VPN, site-to-site, ¿vale? Va a poder acceder a ese recurso compartido que tenía. Y además aquí, él se estaba validando con las credenciales, así una doble validación, la primera contra el servicio, que es el Active Directory de Azure, y luego accedía con el usuario de la parte de local, con el AD, ¿de acuerdo? Y utilizamos aquí el RAS pues, para hacerle esta VPN, pero también utilizamos de file server, ¿de acuerdo? Esto es un caso de éxito de un cliente. Otro caso de éxito, este es un cliente que necesitaba brindar lo mismo, pero un entorno cloud native, es decir, aislado. Porque lo quería porque eran para pocos usuarios y él quería, no quiero tocar mi infraestructura local porque tiene pocas cosas, él se está quitando, se está quitando los cacharros de medio, se está quitando los servidores y demás. Lo que les está dando a los usuarios es un portátil y quiere de aquí. Perfecto. Volvemos a lo mismo, imagen personalizada, lo admite, necesidad de presentar las propias y lo cumple, necesidad de tener perfiles móviles lo cumplía y necesidad de tener un entorno aislado específico para Windows Virtual Desktop. Se le presentó esta arquitectura, que hacíamos lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que utilizábamos aquí? Imagen administrada, aplicaciones, todo esto lo mismo. Y como quería tener un entorno aislado, hemos quitado esa máquina de Active Directory y le hemos puesto un ADDS. ¿Por qué? Porque lo voy a utilizar simplemente para Windows Virtual Desktop, ¿de acuerdo? Con lo cual, en este caso, todos los usuarios podían acceder desde donde fuese, se validaban contra el Active Directory de Azure, le daban con el Azure AD también, y estos usuarios accedían al host pool de máquinas. Y ese host pool de máquinas, mediante la tecnología FSLogic más la cuenta de almacenamiento, pues tendrían esos perfiles móviles, ¿de acuerdo? Con lo cual es otro caso de éxito. Bien, hasta aquí la presentación. Si queréis, vamos a hacer la demo. No nos extendemos mucho en esto, porque ya vamos casi a nivel y lo hacemos, ¿vale? Voy a daros darme un segundito, una visión propia del entorno. Me gustaría que lo vieseis. Confirmadme cuando veáis la pantalla, por favor, por el chat de Azure, del portal. ¿La veis, no? Vale, perfecto. Gracias. Bien, para que veáis una idea, esto es mi Windows Virtual Desktop y yo he querido recrear aquí la parte de esa parte local, ¿vale? Esa integración con la parte on-prem. Por eso aquí a la izquierda vais a ver Windows Virtual Desktop, luego Windows Virtual Desktop on-prem. ¿De acuerdo? Bien, este Windows Virtual Desktop, veis aquí que tiene muchas cosas. Vamos a verlo de manera rápida. Si yo me pincho aquí, la parte de Windows Virtual Desktop, porque lo estoy utilizando, ya os suenan las diapositivas, ¿de acuerdo? Con lo cual, voy a tener mi grupo de host. Y este grupo de host me va a decir cuántos host pool tengo. En este caso es my host pool. Tengo uno.
que está albergado, está albergado dentro del grupo de recursos Windows Virtual Desktop, en esta ubicación, está pagando del tipo agrupado, etc. Si yo pincho en él, bueno, antes de pinchar, grupo de aplicaciones. Yo tengo ese grupo de aplicaciones que esas unidades lógicas, el primero se llama My Apps, ¿vale? Está en Norte de Europa y el tipo, ¿qué tipo es? Este es el tipo de lo que hace. En este caso es un Remote App. Y el siguiente, My Host Pool DAG, que este nombre no se cambia, ¿de acuerdo? Te lo pone por defecto y es el primero que se crea, es de tipo escritorio. Bien, áreas de trabajo. ¿Qué área de trabajo tengo? Yo en este caso tengo un área de trabajo, ¿de acuerdo? Mi área de trabajo que está compuesta por dos grupos. Esos dos grupos son grupo de aplicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, de la cara de los host pool, yo al darle aquí a My Host Pool, ¿de acuerdo? Me va a decir lo que tengo en esos host pool. ¿Qué quiere decir? Mi host pool va a estar principalmente compuesto de 3 máquinas virtuales de un tamaño de 4S, ¿de acuerdo? Como un sistema operativo. Me va a decir quién está disponible y qué no está disponible. ¿De acuerdo? Si fijáis aquí, me va a decir qué máquinas están y qué nombre tienen. ¿Por qué? Si nosotros volvemos hacia atrás, me voy a la parte de Windows Virtual Desktop, vais a ver que aquí yo tengo máquinas. Cada máquina es importante que la veáis aquí. ¿Vale? Entonces, dicho esto, estamos aquí, pinchamos sobre Host Pool y ahora yo puedo hacer lo que quiera con estas máquinas. ¿Qué quiere decir lo que sea? Pues, por ejemplo, ¿recordáis aquellas propiedades? Pues automáticamente hacer la redirección de los dispositivos, aceptarla o no aceptarla. Pero ya lo estoy haciendo todo desde Azure. Veo las propiedades de este host pool. Es verdad que esta parte no se ve, pero bueno, esto es por un plugin y con lo cual así lo tenemos más. Bloqueos. Yo puedo poner un bloqueo de seguridad para que no me borre. Imaginaros que nosotros compartimos con nuestro cliente el portal de Azure y tenemos miedo a lo que fuese, pues podemos aplicar bloqueos, ¿no? Los RBAC que tiene toda la parte de Azure. Grupo de aplicaciones. Aquí voy a administrar este grupo de aplicaciones que pertenece a mi host pool. En principio, vamos a ver mi host pool DAG, que este nombre no se puede cambiar. Primero, vamos a tener aplicaciones y asignaciones. ¿Eso qué me lleva? A que yo voy a dar, por un lado, voy a tener una aplicación que sería el escritorio virtual, que es el desktop, y luego asignaciones. Esas asignaciones quiere decir a quién vamos a dar permiso o no, ¿de acuerdo? En este caso, yo tengo dado permiso a estos 3 usuarios para que accedan. Si me voy a la parte de aplicaciones, como veíamos aquí, My Apps, vais a ver que tengo 2. Estas 2 asignaciones van a ser al tema de Desktop y Windows Virtual Desktop 3, ¿vale? Imaginaros que esto pues, responde, no, este usuario pues está de a pie porque es comercial o necesita solamente un Excel y le vale con el portal de aplicaciones, perfecto, porque lleva una tableta más ligero, ¿de acuerdo? Siguiente, la parte darme un segundito a ver si que puedo mover esto. Aquí, genial. Vale, que he estado sufriendo. Vale, siguiente de aquí. Tenemos aquí toda la parte. Grupo de aplicaciones. Ahora bien, de cara a este grupo de aplicaciones de My Apps, recordáis que también una cosa que hay que tener en cuenta es esto. No lo he puesto, pero es un avance muy bueno, porque antes, cuando yo quería crear, es decir, publicar o no publicar aquellas aquellas aplicaciones en el portal, lo teníamos que hacer por comando, por PowerShell. Hoy en día es automáticamente le doy a agregar, me dice, oye, ¿dónde tienes tu origen de la aplicación? ¿Está en el menú de inicio? Vale, perfecto, dime qué aplicación. ¿Vale? Y aparte de esto, te dice, dime la aplicación y yo le puedo decir el paint, pero dime qué nombre quieres montar. Imaginaros que tienes una aplicación, bueno, si es antigua la eliminas y ya está, ¿no? No la publicas y fuera. Pero si tú en vez del paint quieres ponerle pinta aquí, ¿no? Pues tú pondrías pinta aquí y te va a aparecer el icono del paint, pero con el nombre de pinta aquí. Le darías guardar y automáticamente ya se te pondría aquí. ¿De acuerdo? Yo en este caso tengo el Google Chrome, Outlook, Word y Zoom, ¿vale? Para haceros esta demo y ya estaría. Resumiendo, y ahora recordamos el tema de, en este caso, nosotros también hemos utilizado la tecnología FSLogic, ¿de acuerdo? Con lo cual nosotros vamos a tener aquí, darme un segundito, aquí, perfiles. Nosotros nos estamos nutriendo de una cuenta de almacenamiento, de un recurso compartido, que son perfiles FSLogic, ¿vale? Yo he utilizado una cuota de 150, esto es escalabilidad. Yo si mañana necesito darle a más, le puedo dar a 200 y lo hace momentáneamente, ¿de acuerdo? Eso es lo bueno, vamos a decirlo. Dentro de estos perfiles móviles vais a ver que yo tengo todo esto de aquí, ¿vale? Y darme un segundo para que lo veáis, ¿vale? Fijaros. Y estos perfiles de móviles no hace falta
tiene que haber aquí una de perfiles. Voy a conectar. En este caso también hemos integrado Windows Virtual Desktop con Bastion, ¿vale? Para tener una securización y una administración mejor, ¿de acuerdo? ¿Vale? Como veis, utilizo yo, estoy aquí, esta máquina no puede estar expuesta a internet, hace falta o no hace falta, nosotros la tenemos, ¿vale? Fijaros lo que va a pasar aquí, ¿vale? Esta es esta máquina que en la que yo en su momento presenté para hacer los perfiles, ¿vale? Si veis aquí, textito, Windows Virtual Desktop, ¿vale? Si yo me voy aquí, lo veis aquí, ¿no? Si yo en este caso hago y lo elimino, ya estaría, ¿vale? ¿Veis? Aquí es donde, para la demo, lo que vamos a hacer es crear la tecnología del FSLogic, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer aquí el 3, ¿vale? Lo vamos a borrar, ¿vale? Para que veáis más o menos, bueno, no, porque este le tengo activo, ¿vale? Pero veis, el textito se borra. ¿Por qué? Esto automáticamente nosotros estamos utilizando. Esta máquina simplemente es para que presentéis el recurso compartido, pero es una cuenta de almacenamiento. Esta máquina no hace falta, ¿de acuerdo? Con lo cual, también hemos terminado nuestro Windows Virtual Desktop. Hemos creado una conexión VPN, ¿de acuerdo? Como la veis aquí, una conexión VPN para tener, porque teníamos requisito del cliente, en este caso esta demo, de tener un punto a punto, ¿vale? De acuerdo, con lo cual lo tenemos aquí. Tenemos nuestras conexiones, la parte de VPN, sitio a sitio, y directamente lo tenemos aquí, ¿vale? No tiene datos porque son muy poquitos, ¿vale? Bien, dicho esto, ¿qué más cosas tenemos integrados en la parte del Windows Virtual Desktop? Las máquinas, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, imaginaros que yo estoy en Windows Virtual Desktop, perdón, fijaros aquí, estas máquinas, Windows Virtual Desktop VM0, no lo tenéis que tener estas máquinas en cada uno, ¿no? Es decir, estos son prefijos, porque cuando yo vaya a darle aquí, al crear, pool, me va a decir toda mente. La parte de máquinas, vais a ver que os pone aquí prefijo de nombre. Ese prefijo es el que vosotros le queráis poner, ¿vale? Windows Virtual Desktop o lo que fuese, ¿vale? VM, Windows Virtual Desktop y ya está. Y entonces todas aquellas máquinas que creéis, que le vais a decir aquí, ¿vale? Sé que era Windows Virtual Desktop, VM, Windows Virtual Desktop, guión 0, guión 1, guión 2, guión 3, guión 4, ¿vale? Una vez tengamos esto, nos pide la máquina virtual, la ubicación. Tiene que estar en el mismo recurso, en el grupo de recursos. Zona de disponibilidad, si hace falta o no hace falta. El tipo de imagen, si la tengo de la galería, que utilizo cualquiera de estas. Y en nuestro caso, si nosotros ya tenemos una imagen propia, recordad que nosotros tenemos estas dos, ¿vale? Si yo le doy aquí, automáticamente me dice que no está en la región, ¿vale? Pero, porque yo estoy eligiendo centro de Estados Unidos, la mía está en el norte. Tamaño de máquina virtual. ¿Cómo voy a saber cuántas máquinas virtuales y cuánto número para mi escenario? Me voy a la calculadora. En la calculadora, si lo veis aquí de manera rápida, dame un segundito, ¿vale? Me va a decir, imaginaros este caso, ¿vale? La región la podemos dejar por defecto. Voy a tenerlo por parte en grupo, vamos a quitarlo fuera de horas, ¿vale? Porque la vamos a hacer con la parte de instancias reservadas, imaginaros, o que están siempre 24/7 las máquinas encendidas, con una concurrencia de 0,9 y son 100 usuarios, ¿vale? Entonces me dicen, oye, son 100 usuarios que van a estar utilizando los 120 horas. ¿Qué sesión? ¿Recordáis las cargas que decía de trabajo? Pues son estas, claro, mediana, pesado y potencia. ¿De acuerdo? Yo le digo multisesión. ¿Por qué multisesión? Porque si yo le digo sesión única, vais a ver que aquí esto se va a poner encima. ¿Vale? Bueno, por concurrencia, perdón, porque es única. ¿Vale? Luego hablamos de eso. Si le digo multisesión mediana, me dice, oye, tú para albergar 100 usuarios con este pico durante 220 horas, bueno, esto es el coste, tú vas a necesitar de estas D4SV3, 6. Entonces yo cogeré aquí y diré cambiar tamaño, ¿vale? D4SV3, 6. En el hipotético caso de que yo necesite agregar más máquinas, ¿vale? Lo demás es siguiente, creas el área de trabajo, ¿de acuerdo? Que mi área de trabajo, como lo habéis visto ya, se llama mi área de trabajo. Y ahora viene aquí lo siguiente, si yo ya tengo y necesito crear más áreas de trabajo, ¿de acuerdo? Pues yo lo que haré directamente aquí, me va a decir que necesito una clave, pero yo voy a agregar, ¿de acuerdo? Se debe configurar una clave de registro, que es esta de aquí. ¿Vale? Generar clave, pedimos aquí, nos pide que hasta aquí, aplicamos. Vale, esta clave de registro lo que hacemos es que con esta clave de aquí
nosotros podemos añadir esas máquinas las que necesitemos, ¿de acuerdo? Realmente nos permite, veis que ya no nos pide aquellos datos que estamos haciendo desde cero, ¿no? Nos pide aquí, ya nos lo rellena, lo único que nos va a decir, dime cuántas máquinas más quieres que te agregue, dime qué galería quieres que te utilice, dime si quieres a qué red vas a conectarte, dime a qué dominio, porque todas aquellas máquinas en dominio son necesarias, ¿de acuerdo? Y todas aquellas máquinas que comprenden el host pool son necesarias que estén en un dominio, ya sea a modo Active Directory o directamente con esta parte. ¿Vale? Esto sería un poco así. Ahora vamos a la prueba, como digo yo, a la parte bonita, que sería enseñaros el Windows Virtual Desktop, ¿vale? Lo podemos hacer de dos maneras. En esta parte, si nosotros nos metemos a esta dirección, ¿de acuerdo? Nos va a pedir qué sesión, es decir, mediante URL, como recordáis. Entonces, en este caso, voy a utilizar el usuario que le he dado permisos, ¿vale? Y... pues no es la contraseña, dame un segundito. Vale. Vale, esta sí que es. Vale, entonces. Bien, este usuario vais a ver aquí que pasa muy rápido. Omitir, ¿vale? Vamos a recapitular. ¿Estáis viendo? Disculpad, ¿estáis viendo la pantalla la pantalla demo? Vale, ya decía yo. Darme un segundo. Aquí. Ahora sí la veis, ¿verdad? ¿La estáis viendo? Vale, perfecto. Gracias. Vale, estamos aquí. Entonces, yo me he logado con el usuario 2, que previamente le he dado permiso. Recordáis que le he dado permiso. Entonces, ¿a dónde me tenía dado permiso? A la parte del escritorio. Este es mi área de trabajo. Mi área de trabajo se llama demo, ¿vale? Entonces, yo me voy a conectar aquí y automáticamente ya estoy accediendo a Windows Virtual Desktop mediante un escritorio virtual, ¿vale? No, la tengo pegada. ¿Vale? Vais a ver aquí y vais a ver aquí muy rápidamente. Ya lo tengo aquí en esta parte, ¿de acuerdo? Vais a ver, yo tengo aquí, en este escritorio, estoy logado con el usuario 2, ¿vale? Y yo, por ejemplo, en este caso, me he configurado este team, ¿de acuerdo? Lo estuve haciendo, dame un segundito. ¿Vale? Yo tengo aquí mi configurado team. Y esto lo vamos a utilizar para la siguiente prueba. Dame un segundito. ¿Vale? Vamos a utilizar, en este caso, vamos a hacerlo así, que yo creo que va a ser mejor, ¿vale? Confirmarme si lo veis todo. En principio estoy compartiendo toda mi pantalla, ¿vale? Yo me voy a logar en este usuario con el usuario 3, ¿vale? ¿Vale? Seguís viendo la pantalla del escritorio, ¿no? ¿Vale? Yo en este caso tengo portal de aplicaciones. Si os dais cuenta, con el usuario 3, yo tengo solamente le he dado permisos al portal de aplicaciones. ¿Recordáis aquí? Ahora sí que veis todo, ¿vale? Entonces yo me voy aquí al grupo de aplicaciones. No, perdón, mi portal de aplicaciones, asignaciones, está Textito y Windows Virtual Desktop 3, ¿de acuerdo? Bien, ahora yo puedo acceder de otra manera, puedo acceder desde el escritorio cliente. Este escritorio es la máquina de todo el mundo, seguís viendo mi escritorio, ¿no? Que pone aquí. Bien, cuando yo quiera acceder, si lo veis aquí, ¿vale? Yo estoy con Windows Virtual Desktop 1 en este caso. Este 1 tiene acceso al host pool, ¿de acuerdo? Si lo veis aquí. Es decir, a un escritorio, ¿vale? Entonces yo me voy a acceder, yo voy a acceder a este de aquí. Ahora está conectando. ¿Vale? Y ya estoy accediendo aquí, ¿vale? Desbloqueamos el EDI. Y si os dais cuenta, lo primero, gracias a la tecnología FS Logic, yo tengo un fondo de pantalla, es decir, lo tengo personalizado. Si os dais cuenta aquí, no es lo mismo que el que tengo aquí, ¿vale?
no es el mismo. Yo tengo uno aquí, tengo otro aquí, que este solamente puedo el portal de aplicaciones, que vamos a abrir el Chrome, ¿vale? Y luego tengo el otro, que está en el otro navegador, aquí, ¿vale? Si os dais cuenta. ¿Vale? Tengo totalmente diferente mis escritorios y demás, ¿de acuerdo? Eso es gracias a tecnología. Vamos a hacer una prueba. Yo tengo aquí mi Teams, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho? En este Teams vamos a mandarnos un Teams hacia, este es el Windows Virtual Desktop 2, ¿vale? Y le ponemos hola. Ups, a ver, dame un segundito. Aquí vamos a hacerlo así. Ah, vale, perdona. Dame un segundito. Vamos a buscar el... ¿Cuál es el que teníamos en el escritorio? El 2, ¿vale? Vamos a ver Windows Virtual Desktop 2. Y este es el 2, ¿vale? Es que tantos escritorios al final me hago un lío. Y le ponemos aquí, ¿vale? Hola. Vais a ver que aquí ya me ha llegado, ¿vale? Un hola desde el Windows Virtual Desktop, lo tenéis aquí. ¿Vale? Para que veáis. Funciona y demás. Dependiendo de las cosas, podría hacer más o menos, ¿de acuerdo? Entonces yo, pues aquí directamente, pues le puedo decir hola, ¿no? Directamente, y ahora me va a sonar por esta parte de aquí, ¿vale? Y ya me ha respondido el Windows Virtual Desktop, ¿vale? Pues esto es una integración. Tengo diferentes pantallas, si veis aquí, yo no puedo hacer nada, ¿vale? En este caso, solamente puedo desconectar, no puedo apagar la máquina. Si yo quiero ejecutar como administrador, dependiendo, me pide credenciales, me pide permisos, ¿de acuerdo? Con lo cual no voy a tener escalabilidad de permisos, ¿de acuerdo? Y por último, ¿vale? Si recordáis la parte de que nosotros también podemos hacer esa desde, vamos a decirlo, desde un dispositivo móvil, ¿de acuerdo? Vamos a ver, dame un segundito, a ver si que os puedo enseñar. No, no os puedo enseñar, quería enseñar así. Confirmarme, por favor, cuando veáis mi pantalla. No, vamos a sacarnos. Ah, vale. No puedo enseñaros, quería enseñaros desde aquí, ¿vale? Darme un segundito, dejo de compartir. Y os quiero enseñar desde la parte del móvil también la versatilidad que tiene de configurar y compartir, ¿no? ¿Vale? Lo que pasa que, como suele ser, en los directos falla. Vale, no me permite compartir, ¿vale? Por último, esto es importante, de cara a la administración, voy a compartir nuevamente toda mi pantalla, ¿de acuerdo? Comparto la 1, ¿vale? De cara a la administración, ¿vale? Todo esto de aquí, cómo administrábamos, cómo lo veíamos, ¿vale? Es importante. ¿Recordáis aquella parte de terceros? Si yo quiero mandar mensajes, es que podemos tirarnos horas aquí, ¿de acuerdo? Sobre Windows Virtual Desktop. Pero en este caso lo hemos integrado con Nervio, ¿vale? Y me va a dar aquí. ¿Vale? Yo tengo integrado mi Windows Virtual Desktop para una mejor administración con Nervio. Y en este Nervio, ¿qué es lo que me va a decir o qué es lo que me va a permitir? Hacer la administración de Windows Virtual Desktop, que lo puedo hacer desde aquí también, ¿vale? Pero en algunas cosas será mejor o peor. ¿En qué? Por ejemplo, pues hacer un upgrade de esas imágenes. ¿Por qué? Porque si no, yo automáticamente, ¿vale? Si yo le doy aquí, me va a decir, oye, tu host pool no tiene un friendly name, pero si yo puedo administrar. ¿Y qué puedo administrar? Por ejemplo, los hosts. ¿Y qué puedo hacer de esos hosts? Apagarlos, encenderlos. Si os dais cuenta, son los mismos que nosotros tenemos aquí en la parte de Windows Virtual Desktop, ¿vale? Son 0, 1, 2 y 3, 0, 1, 2 y 3. Los puedo apagar, restar, request, desactivar, hacer lo que fuese, ¿de acuerdo? Puedo hacer, ¿qué más puedo hacer con esta parte de la integración? Pues dependiendo de los usuarios de lo que quiera hacer, ¿vale? Usuarios y grupos, ¿vale? Dentro de esos usuarios, yo puedo ver qué sesiones están asignadas, que no puedo enviar un mail, ¿vale? Puedo hacer todo lo que fuera, ¿de acuerdo? ¿Qué más puedo hacer con esta parte de aquí? Vamos a ver.
¿De acuerdo? Puedo hacer del tipo de los hosts, es de lo que decía. Yo puedo añadir un nuevo host pool, que lo puedo hacer desde Windows Virtual Desktop, pero aquí puedo añadir un nuevo host pool y cambiarle el site automáticamente y con una nueva imagen. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto, por ejemplo, sería una buena característica a demarcar de Nerdio. ¿De acuerdo? Tenéis muchísimas aplicaciones para hacerlo. ¿Vale? Otra cosa que podemos hacer, del Power Off, Desactivate Message User, Disconnect User, ¿vale? Si yo le doy aquí un mensaje, le ponemos test desde Nerdio, ¿vale? Y le damos test, ¿vale? Aquí, vamos a ver, nos está diciendo menos y, en principio, si todo va bien, ¿vale? Aquí nos va a aparecer tanto aquí, ¿vale? Test desde Nerdio, test, ¿vale? Esto podría ser, por favor, deslógate, ¿vale? Lo tenemos desde aquí, lo tenemos desde la otra aplicación que ya me he desconectado, ¿vale? Porque tenemos un timeout de desconexión. Tenemos desde este de aquí que me dice lo mismo. Si os dais cuenta, lo podemos administrar todo en nuestra administración, lo podemos hacer. También lo podemos hacer desde esta parte de aquí, ¿vale? Si nos metemos dentro, vamos a ver qué nos puede decir, notificación a los usuarios. Tenemos que ver qué sesiones tienen y en qué máquina está para hacerlo, ¿vale? Esto, por ejemplo, pues podría ser el tema de una diferencia, ¿vale? Notificar a los usuarios y test desde Azure, ¿no? Tienen que tener siempre más, vamos a hacerlo porque es que esto me está aquí, enviar. ¿Vale? Y me ha enviado al usuario Windows Virtual Desktop 2, que si no recuerdo mal, es el que está, no, este es demo, el que está deslogado, si no recuerdo mal. ¿No? ¿Vale? Este es el 3, pues aquí, ¿vale? Desde el Nerdio, aceptar, y aquí nos llegará la parte del otro test. ¿De acuerdo? ¿Vale? Podemos hacer una infinidad de cosas. Yo los puedo deslogar, logar, todo de aquí, integración, podemos hacer muchísimas cosas con esta aplicación también, ¿vale? No quiero extenderme porque ya me he extendido demasiado. Si os parece bien, vamos a terminar el tema de las preguntas y damos concluida la sesión, ¿de acuerdo? Tenemos aquí una de Javier Rodríguez que nos pone que se entiende la multisesión de Windows 10 Enterprise Multisesión como la de Windows Server. Javier, en principio se entiende, sí, pero de diferente manera. Es decir, aquí ya no hace una parte, vamos a decir, una presentación de escritorios, ¿de acuerdo? Aquí ya directamente la imagen que tú despliegas sobre el host base de sesión es un Windows 10, ¿de acuerdo? Con lo cual, aparte de eso, que no te hace falta la licencia SCAL, nuevamente, como hemos dicho, ¿vale? José Martín nos tiene, ¿qué ocurre con los softphone? ¿Está complementado para el entorno ejemplo call center? José Martín, buena pregunta. Dependiendo de los softphone, en la última release ya está activo el tema de la redirección de puertos con Teams, ¿vale? Hay una guía a seguir específicamente para eso, para que el audio sea, ¿vale? Aquí en este caso, dependiendo el softphone que utilices o mejor dicho, la tecnología de call center, de centralita que estéis utilizando, ¿vale? Será compatible o no, o estará en roadmap, ¿de acuerdo? Pero en principio sí se puede hacer. Nueva pregunta es, ¿la conexión a los centros de datos on-prem cómo se realiza? Dependiendo de la conexión que necesites y si es necesaria hacerla o no, ¿vale? Esa conexión es si tú vas a consumir algo desde on-prem. Si no vas a consumir desde on-prem algo, José Martín, no hace falta tenerla, ¿vale? En este caso, yo lo que os quería enseñar, que al final nos puede enseñar por tema de tiempo, es que yo tengo que realizar una conexión contra un entorno on-prem para un file server, ¿de acuerdo? Pero en principio sí se puede hacer y no es problema. Javier Rodríguez nos pregunta, ¿admitiría esos escritorios ejecutando Windows 10 Enterprise Multisesión aplicación del tipo AutoCAD o similares? Correcto. Javier Rodríguez, admite cualquier tipo. Lo que nos va a necesitar aquí es la carga que tú le vas a decir a ese trabajo. Esa carga de AutoCAD es pesada, con lo cual cuando tú hagas al cálculo de la calculadora para que te diga qué site de máquina, ya no te va a decir una D4S, sino te dirá una D8 o una serie F o una serie E, ¿de acuerdo? Pero es compatible, ¿de acuerdo? José Luis Argüelles, ¿podemos disponer la grabación de la sesión? Sí, entiendo que sí, en Hola Test Data. ¿Vais a poner el vídeo y diapositivas a disposición de la audiencia? Sí, correcto. Vale, pues perfecto. Entonces, en principio están respondidas, creo que sí. Preguntas y respuestas, finalizado. Dame un segundito. Vale, sí.
Nada, chicos, muchísimas gracias a todos por asistir a este webinar. Se ha alargado un poco más, pero es que es imposible hablar tan poco de toda esta tecnología, ¿de acuerdo? Espero veros un otro webinar un poco más técnico en el cual sí que podamos explayarnos de todo desde el principio. Muchas gracias a todos y que paséis buen fin de semana. Un saludo. Hasta luego.